Tema de hoy. Última parte de este tema largo que hemos hecho, que una cronología que empezó en 1907 y termina en 1929, que hemos titulado Aficionados a la radio y radioaficionados. Ya vimos la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Y en particular el inicio del servicio de radioaficionados Uruguay, que es el tema principal que vamos a ver hoy. Lo hemos anunciado durante 3 veces anteriores, pero hoy sí, hoy vamos a hablar de eso. Frase de hoy. Frase de hoy. Bueno, la frase de hoy. Tenemos a Guillermo Marconi, ustedes conocen a Guillermo Marconi, que en la revista Warriors War, en marzo de 1919, cuando estaba concluyéndose ya había concluido la Primera Guerra Mundial, pero todavía las organizaciones en el mundo tenían dificultades. Fue un momento en el cual en todo el mundo quisieron que la actividad desapareciese. Y él decía, en mi opinión sería una política equivocada introducir legislación para evitar que los aficionados experimenten con la telegrafía inalámbrica. De no haber sido por los aficionados de la telegrafía inalámbrica como un gran hecho mundial, podría no haber existido en absoluto. Mucho del desarrollo y progreso de la telegrafía inalámbrica se debe a los esfuerzos de los aficionados. Para alguien que se llenó siempre los méritos de la radio, es importante esto, ¿no? Que haya reconocido de que, como dice acá, de no ser por los aficionados, la telegrafía inalámbrica como un gran hecho mundial podría no haber existido en absoluto. Confesión de parte, relevo prueba. Y también Sir John Ambrose Fleming, en el año 1919, también consultado en la misma revista, justamente lo que pasa que en el momento la actividad radioaficionada, y esta revista es la británica, y más en el Reino Unido, estaba condenada a desaparecer. Por lo tanto, se consultaba a eminencias de radio en aquel momento, como puede ser Marconi, y el señor Fleming. Es de conocimiento público, decía Fleming, que una gran parte de invenciones importantes en relación con la telegrafía inalámbrica han sido obra de aficionados e investigaciones privadas y no el resultado de estudios oficiales o de la obra de militares o marinos. De hecho, podemos decir que la propia telegrafía inalámbrica en sus inicios era un producto de aficionados. Si no se abren todas las oportunidades para tales trabajos no oficiales y de investigación en el progreso del arte de la radiotelegrafía y la radiotelefonía, se verá muy obstaculizada. Bueno, cronología. ¿Qué vamos a pasar hoy día? Bueno, vamos a pasar, como vamos a hablar sobre Uruguay, vamos a pasar las fechas claves de Uruguay, que son 1906, donde se producen los principios de las primeras experiencias de aficionados en radio, no radioaficionados. 1915, cuando un señor que se llamaba Claudio Zappelli comienza con sus experiencias propias, pero en particular utilizando las válvulas de Forest, ¿no? La válvula de Forest. Después vamos a circular entre el año 22 y el año 29, donde se gestan las primeras organizaciones de radioaficionados, y bueno, y se termina en definitiva con la reglamentación de 1928-29, que da por pie que el 1 de julio de 1929 por primera vez se los radioaficionados, y no solamente eso, a partir de ahí comiencen con la utilización del prefijo, el más llamado prefijo, la identificación de identidad de CX. Y hasta hoy día no distingue como radioaficionado a nivel mundial. Daniel, ¿Sí? Zappelli ese es el de la casa, fue el de la casa Zappelli. Exacto, el fundador de Casa Zappelli, que existió hasta hace muy poco, ¿no? Muy poco, hace unos cuantos años, ¿no? Pero sí. El de reclame de la televisión, Zappelli. Zappelli. ¿Quién me vende? Exacto. Zappelli. Ahora después les paso el aviso. Está bueno, ese reclame está bueno. Bueno, vamos a empezar. Sí, Zappelli es indudablemente, no es porque sea conocido como tal, pero ha sido la figura más importante que tuvo la radio, no solamente la radioafición, porque era radioaficionado, tenía el permiso de radioaficionado. CX1 Alfa Bravo, o anteriormente 1 Alfa Bravo. De hecho, el segundo distintivo llamado, ¿no? 1 Alfa Alfa, 1 Alfa Bravo. Y sino también la labor importantísima que tuvo en la radiodifusión, como lo vamos a ver en su momento cuando repasemos el año 22 en ese sentido. Bueno, vamos a hablar de los radioaficionados y la experimentación de la onda corta. Ustedes saben que la onda corta
tuvo el valor que tuvo porque los radioaficionados fueron excretados hacia frecuencias superiores y ahí se descubrió que la onda corta no eran ondas inútiles, como se pensaba en aquel momento. Bueno, como hemos comentado varias veces anteriormente, los radioaficionados estaban autorizados a transmitir en frecuencias por encima de los 1500 kHz, o sea, longitud de ondas inferiores a los 200 metros. Que se consideraban sin fundamento científico de ningún tipo, poco útiles para uso comercial. La meta de radioaficionados entonces eran los contactos internacionales a larga distancia, no obstante, se estaban utilizando entre frecuencias que tenían poco alcance, los que iban entre 1500 y 2000 kilómetros. Pues siempre se insistía hacerlo cerca del límite de los 200 metros, ¿no? Que es onda larga. En 1920, entre 1920 y 21, un señor Owen Smith, 2Z Lima, Zulu Lima, hizo una serie de experimentos en los que comparó los transmisores de válvula y los transmisores de chispa, revelándose que el valvular, capaz de entregar 100 vatios, era mucho mejor en todos los aspectos que el de la chispa, que alcanzaban como máximo 200 metros de ser escuchado hasta una distancia de 2200 kilómetros. O sea, indudablemente se descubrió que la transmisión electrónica era muy superior a la onda amortiguada chispa, ¿no? Chocolate por la noticia hoy día, ¿no? Pero en aquel momento había que probar. Después de ello, Owen realizó pruebas de frecuencias más altas, entre los 1700 y los 2000 kHz, con resultados alentadores. Eran bandas menos ruidosas y sin interferencia, por lo cual muchos radioaficionados se interesaron en estas nuevas experiencias. Estamos hablando, en acá, 2021. Bueno, en el año 1921, la American Relay League organizó una experiencia de salto del Atlántico en la banda de los 200 metros. Para ello, se realizaron una serie de pruebas preliminares clasificando estaciones que estaban en disposición de intentar las intercomunicaciones, y así el 15 de noviembre de 1921 decidió enviar a un aficionado experto, 2 Zulu Echo Godfrey, a Ardrossan, en Escocia, en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, llevando los mejores equipos receptores de la época para que intentara captar las señales de radioaficionados estadounidenses. Esto era una patreada, ¿eh? Era una cosa, no era llevar las picas bajo brazo. El 7 de diciembre, con los equipos montados en una cabaña en la costa de Escocia, a las 01:42 UTC, Goodley pudo escuchar el primer CQ que se le envió desde la estación 1 Alfa Wiki. Todavía no se utilizaban prefijos. La experiencia arrojó resultados inesperados. Goodley no escuchó muchas estaciones que la RL había certificado por la experiencia que tenían, y escuchó otras que no habían sido seleccionadas. Un total de 32 estaciones fueron escuchadas, la mayoría eran con transmisores valvulares y muy pocos a chispas. Una de las estaciones, la 2 Alfa Julieta Whisky, transmitía con tan solo 30 vatios. Ahí se fue descubriendo que el tema no era potencia ni de equipos, sino básicamente a condiciones de propagación, que todavía no eran bien consideradas. Bueno, en 1922 se efectuaron pruebas en 130 metros con resultados alentadores, subiendo de frecuencia, y a principios de 1923 en Estados Unidos la ARL patrocinó experiencias en longitud de ondas inferiores a 90 metros con pleno éxito. Se mostraba que, contra lo esperado, a medida que se reducía la longitud de onda, se aumentaba la frecuencia, los resultados eran mejores y se obtenían mayores alcances. Así, el 18 de noviembre del 23 se estableció la primera comunicación bilateral a través del Atlántico, cuando Fred Schnell, uno Mike Oscar en Detroit, y un señor Reynolds, uno X-Ray Alpha Mike, en Hartford, contractaron durante más de 2 horas con Leon Deloy, en Niza, un radioaficionado francés, 8 Alfa Bravo, operando las estaciones donde en 110 metros, o sea, los 2,7 MHz. Estamos hablando de todas maneras, todavía no era onda corta, ¿no? Estamos hablando de segmento de onda media alto. Y acá en el costado hay una revista, la portada de la revista Cuesiteco consignaba algunas de estas comunicaciones transatlánticas que decía exitosas. Y fíjense por qué les puse, hay una estación que dice la segunda,
Illegal Station Not Yet Located. Esto lo hablamos en el chat una vez, ¿no? Había alguien que se identificaba como 1 Alfa Whisky y era un pirata. En aquel momento ya había estaciones piratas. Pero sin embargo, el hombre había logrado llegar a cruzar el Atlántico. Y aunque se seguía considerando que las ondas cortas eran inútiles y los contactos se debían a condiciones de propagación esporádicos y aleatorios, algunos investigadores, como el propio Marconi, comenzaron a experimentar seriamente con la alta frecuencia. Ahí más de uno se avivó. El Laboratorio de Investigación Naval de Washington realizó pruebas con la ayuda del aficionado Reinhardt, que acabo de nombrar, 1 X-Ray Alpha Mike, de ahí quisiera utilizar incluso, eran estaciones especiales, de experimentadores especiales. Con lo que se descubrió que la propagación variaba según la hora del día y la banda de onda corta empleada, y que la propagación era mediante saltos, alternándose zonas de escucha y zonas de silencio con la distancia. Esto ya sabemos, ya le vimos el nombre más de una vez, ¿no? Todo ello confirmaría la teoría de Heaviside-Kennedy sobre la reflexión ionosférica, la reflexión, una capa que le pusieron E por eléctrica, y descubría la existencia no solo de una, sino de varias capas de la ionosfera. O sea, en definitiva, ya la teoría existía, de Appleton, Heaviside y Kennedy, pero en realidad lo que se hizo con los radioaficionados era comprobar que la teoría era correcta. O sea, ese es uno de los grandes logros para las radiocomunicaciones a nivel mundial que dieron los radioaficionados, ¿no? Dejarse de atar a frecuencias bajas y totalmente improductivas, como las que se utilizaban, y experimentar en frecuencias altas, y no solamente eso, descubrir que la propagación se hacía más allá del horizonte, y no solamente eso, que se hacía en condiciones normales, no esporádicas como algunos pensaban, ¿no? Relativamente normales. O a causas bastante normales. Vamos a hablar sobre los aficionados a la radio y los radioaficionados en Uruguay. El tema de hoy básico es este. Bueno, los primeros entusiastas, que se pueden llamar aficionados a la radio. Los primeros entusiastas y aficionados a la radio, porque estamos hablando de que estos sí eran gente aficionada a la radio, no radioaficionados, porque ni siquiera existía el concepto, ¿no? Bueno, al principio del siglo XX, en el entorno 1906-1907, varios aficionados, entre ellos Bernardo Cayel, Juan Cámara, Alberto Vidal, Valeriano Durañona, Inocencio Ilia, Óscar Onéctor, Juan López, etc. Algunos nombres son importantes y los vamos a ver asociados a la parte profesional, estatal, en materia incluso de contralor de radio, ¿no? Bueno, este conjunto de personas y muchos otros más ya experimentaban con las causas y efectos de las ondas hertzianas. Apenas ocurrió, ustedes recuerdan que yo les presenté en el chat, en el grupo, una vieja publicación de 1898, ¿no? En los cuales ya se hablaba, uruguaya, ¿no? Se hablaba ya de los conceptos de radio que en aquel era una novedad, ¿no? Muy nueva, totalmente nuevo el concepto, pero ya había gente que había reparado eso y había conseguido documentación que venía de Europa, en publicaciones internacionales, y había empezado a hacer experimentaciones como decía, con causas y efectos de ondas hertzianas. Bueno, varios de esos nombres posteriormente trascendieron en distintos roles, pero siempre relacionados a la radio, algunos en el ámbito comercial, otros en la administración estatal, como dije al principio. No es correcto catalogar a ellos como radioaficionados, ya que faltaría más de 2 décadas para que el concepto fuera desarrollado, pero sí eran aficionados a la radio. Algunos de ellos sí tuvieron posteriormente roles dentro del radio amateurismo. Hubo más de uno de ellos que fueron radioaficionados. La mayoría comenzaron ensayando distintos dispositivos que se describían en las pocas publicaciones relativas a la radio de la época, construyendo básicamente construían artesanalmente receptores a galena, con el fin de escuchar las 2 emisoras radiotelegráficas que por entonces funcionaban, ¿no? Estamos hablando de la estación de Cuinque, de la estación de
Telefunken, y la televisión de Marconi en Punta del Este. Era lo único que había en aquel momento, hasta 1912, que arrancó la estación del Cerrito. Bueno, Keyel, Bernardo Keyel, fue asesor del Poder Ejecutivo en los temas concernientes a la telefonía sin hilos. Fue designado inspector general de técnico de la telegrafía sin hilos y destinado a viajar a Europa y a adquirir los primeros equipos de radiotelegrafía. Lo hablábamos esto cuando hablamos de Cerrito. Lo que sería la estación estatal y monopólica CWA Cerrito Radio. Keyel era ingeniero eléctrico y después tuvo su participación durante el gobierno de Terra, la dictadura de Terra, y tuvo también importante gestión en lo que fue la represa Rincón de Bonetti, ¿no? Asociado a los técnicos alemanes de la Alemania nazi y demás, un periodo muy especial de la historia, ¿no? Pero también trascendió en ese aspecto. Ilia, con Y, ocupó diversos cargos en la administración de radio, siendo director de la citada CWA, fue el primer cargo que tuvo, después culminando como director de los servicios de radiocomunicaciones. Fue también corredactor del proyecto que dio origen a la ley 8390 y su decreto reglamentario, que es la primera ley de radio en Uruguay. Y acá tenemos, Ilia era el que firmaba los permisos de radioaficionado. Ustedes ven que acá está con Y, ¿no? ¿Eh? No sé, porque en todos lados yo siempre había visto, incluso la firma parece que fuera una I latina o una Y, no sé, creo que es una Y. Pero al menos ahí en la dirección de comunicación, el que le escribía las cosas para que él la firmara, lo ponía con Y, así que debe ser con Y. Bueno, mientras tanto, un señor Valeriano Durañona, que también era escritor y periodista, sería el primer radiotelegrafista que instaló sistemas en el interior del país, además de disertar en liceo sobre la propagación de las ondas hertzianas y la misteriosa sensibilidad de la piedra galena, misteriosa entre comillas, ¿no? También fue director técnico de la emisora de radiodifusión, una de las primeras, Radio Monte Carlo. Esta foto que está ahí, el que está acá, que lo corté, no más ni menos que el señor Romay, el dueño de Monte Carlo. Bueno, Zapelli, tú preguntabas por Zapelli, bueno. Años después, en 1915, cuando Lee de Forest inventó la primera válvula osciladora y amplificador de radio, otro de los pioneros, Claudio Zapelli, comenzó con sus primeras experiencias con dos de esas válvulas que le enviaron el propio inventor. Es decir, solicitó a de Forest y de Forest le mandó esas dos válvulas y bueno, empezó a hacer operaciones con las mismas. Por entonces, Zapelli fabricaba radios a galena. Para los pocos aficionados de la época, él, como otros entusiastas de radio, se divertía recibiendo los sonidos que emitía en código Morse la estación Cerrito. Ya estaba en operación hacía 3 años. Tú preguntabas si el de Casa Zapelli, sí, por supuesto que sí. Y fue el primer lugar, Casa Zapelli, que vendió un receptor de galena, incluso en un momento en el cual no había radios. Lo único que había era Cerrito. Se cuenta que cuando se empezaron a vender masivamente estos receptores, la gente entraba como loca a comprar los receptores galena y había que explicarle, mire que no va a escuchar nada, no hay nada para escuchar. Por eso, como yo dije más de una vez, el propio Emilio Lena, que es uno de los pioneros de la radiodifusión en Uruguay, decía que había que generar pasto a las fieras, o sea, colocar una oferta radial para seguir vendiendo receptores, si no la gente no iba a comprar más nada, ¿no? Porque escuchar los impulsos a chispa del Cerrito que ocupaban todo el dial no tenía mucho sentido. Fíjense lo que era una radio galena y tener un emisor potente de varios kilovatios sacando chispas de la estación de Cerrito, ¿no? No hay otra cosa para escuchar. Bueno, Zapelli se recibió en la escuela de electrotecnia, que era una escuela que tenía UTE en aquel momento, ¿no? UTE, usinas y transmisiones, usinas y teléfonos del Estado, era la vieja UTE. Tenía una escuela que producía, es decir, capacitaba electrotécnicos, y Zapelli se formó allí, era el lugar prácticamente donde se podía estudiar esto. Y trabajó en varias empresas hasta ingresar a la General Electric como capataz técnico. En la empresa participaría activamente en las primeras experiencias de radiodifusión que se hicieron en nuestro país, hecho que lo focalizaría en ese ámbito, aunque nunca abandonó el de radioaficionado, el de aficionado, en el cual se desempeñaba ostentando primero el distintivo 1 Alfa Bravo y luego CX1 Alfa Bravo. Esta foto que hay ahí es Zapelli,
en el año 1922, haciendo las primeras transmisiones de radio que se hicieron en Uruguay, utilizando un pequeño transmisor de la General Electric, y lo que hacía ahí era pasar las informaciones cablegráficas que venían del partido, un partido que se juega en Río de Janeiro, entre Brasil y Uruguay. Hablamos al principio, vamos a hablar en detenimiento en su momento. Es decir, Zappelli siempre se identificó como un individuo de equipos o que estaba metido en el tema de radiodifusión, pero sin embargo, siempre fue radioaficionado. Bueno, contaba con un transmisor de 40 vatios, utilizado y construido totalmente por él en el año 22 para su exclusivo uso, o sea, para uso como aficionado, y con esta estación tenía un alcance en todo el continente americano y era muy popular entre otros aficionados de Uruguay y el continente. Ahí está, esa es la estación original de Zappelli. Era un rincón íntimo ubicado en la calle, en su casa en la calle Pedernal 1922, y mantuvo activa esta estación entre 1922 a 1925. Bueno, las primeras asociaciones de radio, difusión y aficionados, porque la cosa cuando empezaron lo vimos cuando vimos, hoy mismo, cuando vimos la dificultad que había para entender qué era un radioaficionado, qué era un radiodifusor, que lo hacía como aficionado. Bueno, al principio la radio estaba muy confundida. Entonces, las asociaciones que hubo de aficionados también se encargaban de difusión. Se tomaba la radio como un todo, ¿no? Un todo, si bien se tenía bien claro que algunas iniciativas eran de tipo comercial, otras no se tenían claro a qué iba a llevar eso en los primeros momentos. Bueno, entonces surgieron en Uruguay, en la década del 20, surgieron dos instituciones. Y vamos a empezar por la segunda. ¿Por qué? Porque era la más de radioaficionados. Cronológicamente, la segunda de las instituciones en aparecer fue el Montevideo Radio Club, que fue creado en el año 24, el 29 de mayo. En su acto de constitución participaron 139 integrantes, un lote de gente, mucha gente, ¿no? Algunos de los cuales fueron figuras no solo relacionadas a la radioafición o la radiodifusión en Uruguay, sino también varios de ellos que fueron ilustres personajes uruguayos. Vamos a ver algunos de los que participaron. Bueno, aquí algunos de ellos. El socio uno era Enrique Legrand. No está la foto acá, después se la paso. Era el presidente. Legrand incluso se manejaba, básicamente se le conoce como aficionado a la astronomía. Sin embargo, fue radioaficionado y tenía distintivo radioaficionado. Creo que está al final, si no agarré mal la copia del PTT, si no se lo voy a mostrar. Bueno, Emilio Lena, director gerente de la General Electric, no fue nunca aficionado, pero sin embargo integraba, no fue lo que podemos considerar un radioaficionado, pero integraba esta asociación. Enzo Dalorto, sí, un radioaficionado. Zappelli, que hablamos de él. Piacenza, otro radioaficionado. Paradisábal, Sebastián Paradisábal, el propietario de la estación Paradisábal, la primera emisora de radioaficionado, no tenía nada. Pascual Buencristiano, probablemente sea aficionado. Yo no tengo, no me consta que lo fuera, pero era muy penetrado, sí, con documentar las experimentaciones y los movimientos que había con radioaficionado. Luis Villapiana, primer locutor de radio, de radioaficionado que yo conozca, ni nada. Y si seguimos con la lista, ahí tenemos a Alberto Reyes Tevenet. Ustedes conocen a Reyes Tevenet, al menos los que tienen alguna. Era un astrónomo, que estudiamos astronomía por primera vez en el liceo, ustedes en los libros de Tevenet. Bueno, que está ahí acá, es Elena. Le sigue Zappelli, Villapiana, Buencristiano y Tevenet. Bueno, si bien el objetivo esencial, como decían sus estatutos, era el progreso y el fomento en Uruguay de las radiocomunicaciones, le hace genéricamente radiodifusión y radioafición, lo único que hay en ese momento, parece haberse desenvuelto mejor en esta última área del amateurismo. O sea, por eso que empezamos con esto, porque aparentemente era la institución que más aficionados nucleares. Decía que su acción propendía a la difusión de los conocimientos y prácticas de la telegrafía y telefonía sin hilos y de la industria y ciencias afines, a la defensa de los intereses morales y materiales de sus asociados, y a gestionar ante los poderes públicos la sanción de leyes o decretos que tiendan a favorecer el desarrollo de las radiocomunicaciones.
Interrumpo. Sí. ¿El buen cristiano ese no era algo en la oficina de Contralor o algo de eso también? Es otro buen cristiano. Es otro buen cristiano. No es Pascual. Probablemente sea familiar, pero no es buen cristiano. No. Porque vi algunos documentos firmados, sí. Sí. A ver algunos permisos. Bueno. Después te paso. Confusión. ¿No? El que firma, que está acá, no sé, se ve esto, ¿no? ¿Ah? Bueno, es Romeo, buen cristiano. Debe ser familiar. Bien, vamos ahora a pasar al Radio Club del Uruguay. Ojo, Radio Club del Uruguay, ¿no? El Radio Club del Uruguay es la primera institución de aficionados a la radio, o de radio. Fue fundada el 13 de octubre de 1922. Dicho sea paso, apenas unos días antes de que irrumpiera la radiodifusión comercial en nuestro país, con la inauguración de Radio Paradisábal, emisora de la cual algunos de sus integrantes tuvieron participación en tal apertura, y su propietario, el señor Paradisábal, integraba la comisión fiscal de la institución. Integraba las dos instituciones, ¿no? Fíjese, esto fue el 13 de octubre y la primera transmisión de Radio Paradisábal fue el 6 de noviembre. Por eso que estaba muy emparentada. Quizás la institución parece solo volcada a la gestión del fenómeno broadcasting, puntualmente a la ya citada Paradisábal, y después lo que fue en el año 1929 el Sodre, más que a la operación de carácter amateur. Los estatutos decían: el Radio Club del Uruguay tiene por objeto esencial contribuir al progreso de la radiocomunicación en el país, quedando excluido de su gestión cuando se relacione a la política o la religión. Su acción se dirigirá principalmente a difundir los conocimientos teóricos de la práctica de la telegrafía y telefonía sin hilos y de la industria y ciencias afines. A vincular a las personas e instituciones que por afición, estudio o ejercicio profesional se hallen interesadas en la radiocomunicación, o sea, en todos los órdenes: aficionado, estudio y profesión. A obtener la más conveniente libertad disciplinada para la radiocomunicación dentro del país y del exterior, a prestar asistencia técnica a la sociedad y a apoyar y realizar las iniciativas favorables al progreso de la radiocomunicación. Bueno, el estatuto registra socios fundadores de la institución, prestándose atención en el caso no solo de algunas figuras vinculadas al progreso de la radio en Uruguay, sino también, como dijimos en el caso anterior, a connotar figuras de la política y otra actividad científicas o académicas. Por ejemplo, tenemos a Francisco Giuliani, que era ahí de la lista, ahí están montones, ¿no? Giuliani en realidad estaba relacionado más que nada con el Partido Colorado, ¿no? Inocencio Ilia. Tenemos acá a Ramón Collazo. ¿Ustedes saben quién es Ramón Collazo? Qué silencio. El Loro Collazo. ¿Cómo se llama el teatro de verano? El teatro de verano de Montevideo. Ramón Collazo. Indudablemente no sé qué tuviera que ver con la radio. Sí trabajaba en radio. Fue una de las primeras personas que trabajó en radio. Ramón Collazo, pero yo no lo tengo vinculado directamente a la radio. Pascual Buencristiano, que es ese que está allí en la foto, ¿no? Pascual Buencristiano. Rodolfo Taliche. Ustedes saben quién es Taliche, ¿no? ¿Recuerdan a Taliche, no? ¿Algunos saben quién no es Taliche? Bueno, es interesante porque aparentemente Taliche alguna vez fue joven. Fíjese, este es Taliche, ¿no? No sé qué tenía que ver con la radio tampoco. Salvador Altamirano, sí, Salvador Altamirano era el representante era un mexicano, era el representante de la General Electric en Uruguay. Tenía que ver con la radio, pero con radio aficionado, nada. Después tenemos a Ernesto Cuinque. Ernesto Cuinque era el representante en Uruguay de la Telefunken, ¿no? La primera estación de radio que hubo en Uruguay como tal fue la estación que instaló Cuinque, ¿no? Enzo Dalorto, que también, ese sí, es radioaficionado, vamos a verlo más adelante. Bernardo Cayer, ya nombrado Cayer, que radioaficionado no era, por supuesto. Emilio Lena, que tampoco. Claudio Zapelli sí que lo era. Y después es interesante también repasar la nómina de autoridades electas, que estaba Giuliani, el presidente, Gilberto Lasnier. Lasnier tiene que ver con la fundación del Sodre, por eso que lo resalté ahí, ¿no? Reyes Tevenet,
Inocencio Illa. En la fiscal estaba Carlos Butler radioaficionado y médico. Sebastián Paradisábal y Manuel Quintela. Ustedes saben que Manuel Quintela, saben quién es Manuel Quintela, ¿no? ¿Cómo se llama el Hospital de Clínicas de Uruguay, de Montevideo? Se llama Manuel Quintela. Bueno, era, aparte de médico, como estaba médico, era radioaficionado. Tenía permiso de radioaficionado. Butler también, que era médico también. Hubo mucho, al principio, y hasta hoy día también, hubo mucho médico relacionado a la actividad primaria de radioaficionados. Bueno, vamos a repasar, por eso pusimos el Montevideo Radio Club primero, ¿no? Es decir, fue la institución que representó a Uruguay en la fundación de la IAR, ni más ni menos, ¿no? O sea que, indudablemente dentro de la radioafición uruguaya tuvo un papel importante, ¿no? Es decir, la institución que hoy representa a IAR en Uruguay no había sido creada. Sin embargo, esta institución sí, y fue la que representó y estuvo en la fundación. El 23 de abril decía Pascual Buen Cristiano, que funcionaba como cronista y periodista y escribía a la revista Telegráfica, una revista argentina, en mayo de 1925. La mayoría de estas cosas se conocen porque la revista Telegráfica Argentina las consignó. Si no, no sabríamos nada de esto. El 23 de abril último, decía Buen Cristiano, el delegado de Montevideo Radio Club enviaba de París a la mencionada institución un cablegrama comunicándole que por voto unánime de los 24 delegados nacionales se fundó la Unión Internacional de Radioaficionados, aprobándose los estatutos respectivos y eligiéndose al señor presidente, al señor Sir, en realidad no era así porque es estadounidense, Hiram Maxim. Al mismo tiempo anunciaba que el esperanto quedaba adoptado como idioma auxiliar de la radiocomunicación. El Montevideo Radio Club estuvo representado por el ya aludido Congreso al presidente, el ya aludido Enrique Legrand, que leyó él en carácter de delegado de dicha institución, que llevó él el carácter de delegado de dicha institución. Su vasto conocimiento de la materia, sus aptitudes científicas y su don de simpatía social, decía Buen Cristiano, atrajeronle la atención muy especial del señor Hiram Maxim y de los demás delegados de las 27 naciones representadas. Eso es lo que tenemos que ver con instituciones. Después, en la próxima charla, vamos a hablar en particular de la actuación de Legrand y de Montevideo Radio Club en la conferencia, en la conferencia de la IAR. Pero ahora vamos a pasar a este tema, y con el cual vamos a ir concluyendo esta larga disertación que hemos hecho sobre los radioaficionados. Vamos a entrar a la legislación uruguaya sobre radio, su reglamentación y su puesta en vigencia. O sea, nos vamos a poner de recitadora de reglamento. Bueno, como he dicho anteriormente, en anteriores charlas, entre el 4 de octubre y el 25 de noviembre de 1927 se desarrolló en la ciudad capital de los Estados Unidos, en Washington, una conferencia internacional de radiotelegrafía que participaron 78 delegaciones de países, entre ellos Uruguay, representado por Vicente Elorza como consejero técnico y un tal J. Varela, ministro de Uruguay en Washington. Debe ser como representante de Uruguay en Washington, no existe ese cargo. En la referencia convención se adoptaron un importante conjunto de medidas, lo vimos, recomendaciones que dieron pie a la mayoría de las primeras reglamentaciones nacionales y locales del mundo. La propia conferencia había instituido que las resoluciones adoptadas entrarían en vigencia el 1 de enero de 1929. Uruguay, si bien con cierto retraso, construyó su primigenia legislación y reglamentación de radio, mayoritariamente adecuándose a las medidas de Washington 1927. Ello incluye también a la actividad de aficionados. Por tanto, el primer texto oficial dictado en ese sentido fue una ley del 8 de noviembre de 1928, que lleva el número 8390, que establecía, el título era la forma en que podrán instalarse estaciones radioeléctricas transmisoras.
promulgada 5 días después por el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que toda ley debe pasar por la promulgación del Poder Ejecutivo o el veto del Poder Ejecutivo. 5 días después, o sea, el día 13, pasó por la promulgación del Poder Ejecutivo, y el doctor Juan Campistegui, que era el presidente en ese momento, la promulgó y mandó a que fuera reglamentado, como decía el proyecto, ¿no? Como decía la ley. Esa tarea terminó el 18 de junio de 1929, cuando se aprueba el reglamento de instalación y funcionamiento de estaciones radioeléctricas propuesto por la Dirección de Servicios de Radiocomunicaciones. Ese es el primer reglamento de radio que tenemos, y en particular que incluye radioaficionados. Acá están los textos de los diarios oficiales. Los textos de diarios oficiales están todos en línea, ¿no? No se dejan engañar con decir, yo tengo solamente esto porque no sé, está todo en la web. Yo sé por qué lo digo. Bueno, vamos a ver lo que decía. El texto, es decir, primero se hace una ley, después se promulga y después se reglamenta a través de un decreto, ¿no? Bueno, la ley se establece, dice, ley se establece la forma en que podrán instalarse estaciones radioeléctricas transmisoras, Poder Legislativo, el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en la Asamblea General, decretan. Y vamos a los artículos que ahora nos interesan. 4. Las personas que manejen estaciones particulares deberán poseer certificados expedidos por la Dirección de los Servicios de Radiocomunicaciones, e incluye radioaficionados. 5. Las estaciones de difusión y de aficionados solo podrán transmitir durante el horario oficial que se establezca para su funcionamiento. 6. Queda terminantemente prohibido a todo aficionado el utilizar su estación transmisora para hacer comunicaciones maliciosas o inmorales que afecten las buenas costumbres y el buen nombre del progreso de las radiocomunicaciones. Esto está en el texto actual, ¿eh? 10. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, y por eso es que el gobierno Campistegui se dedicó a generar el reglamento correspondiente, y después lo que sigue, comuníquese, etcétera, sale a sesión en el Honorable Senado, en aquel momento se llamaba Honorable Senado, en Montevideo, 8 de noviembre de 1928, firmaba un tal de Terra, que es Duvignoso Terra, como presidente, Ubaldo Ramón Guerra, primer secretario. Esto pasaba a la promulgación del gobierno de Campistegui, que ponía cúmplase, comuníquese, insértese y publíquese, y como tal, al decir cúmplase, la ley empezó a ser reglamentada. Y acá está lo posterior. Bueno, entonces, el 18 de junio de 1929 se reglamenta la ley. Dice, el presidente de la República, dentro del Ministerio de Guerra y Marina, tenía en aquel momento la denominación del Ministerio de Defensa Nacional, se llama de Guerra y Marina. Resolución: se aprueba un reglamento de instalación y funcionamiento de estaciones radioeléctricas. Montevideo, 18 de junio de 1929, visto el proyecto de ley, acabamos de hablar, del 13 de noviembre, fecha de su promulgación, por lo tanto de su validez, sobre instalación y funcionamiento de estaciones radioeléctricas, formulado por la Dirección de Servicios de Radiocomunicaciones, lo que después sería Dirección de Comunicaciones y demás, que termina siéndose lo que es la USEC, salvando la distancia. El presidente de la República resuelve aprobar el siguiente reglamento de instalación y funcionamiento de estaciones radioeléctricas, y pasamos al articulado que nos interesa. Este es el reglamento de radioaficionados, ¿ah? Textual, como puede verse en el diario oficial. Bueno, vamos a ver los principios comunes y generales. Artículo 4, todo, es decir, estos son en principio son artículos que competen a los radioaficionados, pero en forma genérica, con otros servicios. Dice 4.1. A todas las estaciones les está terminantemente prohibido utilizar sus transmisiones para otra finalidad que no sea la que se especifica en el reglamento y en la licencia respectiva, a la que, con autorización especial, la Dirección de Servicios de Radiocomunicaciones pudiera concederles. Ninguna estación radioeléctrica transmisora podrá emplear otras frecuencias o longitud de onda. Te recuerda que este es el momento clave en el cual las longitudes de onda se dejaron de utilizar para empezar a utilizar frecuencias. A mayor potencia que las que, de acuerdo con este reglamento, se le asigne a la licencia, la frecuencia de las ondas emitidas deberán ser tan constantes y libres de armónicos como el estado que la técnica lo permita. Este es un concepto que aún se mantiene. Ninguna estación podrá utilizar otro indicativo oficial
estamos hablando de distintivo llamada, el que se le asigna en la licencia, ni omitirla en su denominación. Toda persona que maneja una estación radioeléctrica transmisora debe poseer un certificado de competencia expedido por la Dirección de Servicios de Radiocomunicaciones, por eso que ahí surgen la doble documentación. Una expedida a la estación como tal, y después al operador que requería entonces un certificado de competencia. Bueno, esta institución dictará cursos, fíjense lo interesante, ¿no? La Dirección de Servicios de Radiocomunicación está obligada ¿a qué? A dictar cursos gratuitos para la obtención de los certificados a que se refiere este reglamento, incluido el de radioaficionados. Ustedes ven hoy día la administración dando cursos, está lejos, ¿no? Bueno, 7. Ninguna estación radioeléctrica podrá dar curso a comunicaciones que se encuentran en las siguientes condiciones. A. Las comunicaciones que se incitare a la traición contra la República o la rebelión, la sedición contra las autoridades constituidas, que tuvieran por objeto entorpecer la acción de la justicia en cualquier acto de su ministerio, de su trabajo, las que contengan palabras y conceptos obscenos o informaciones que tengan por resultado la difamación de un tercero, y la transmisión o circulación de señales de socorro de llamada o de llamada de socorro falsas o engañosas. Después decía que toda estación radioeléctrica transmisora está sujeta a la inspección de cualquier tiempo por personas que designa la Dirección de Servicios de Comunicaciones, debiéndosele proporcionar los datos que soliciten. La Dirección de Servicios de Radiocomunicaciones, por razones de interés público y previa autorización superior, podrá suspender durante un plazo determinado las transmisiones de cualquier estación. Y todas las estaciones transmisoras deberán colocarse dentro de las disposiciones reglamentarias y adquirir la licencia correspondiente en un plazo máximo de 6 meses a partir de la promulgación del presente reglamento. Quiere decir que cuando se presentó el reglamento se le dio 6 meses de plazo para regularizar la situación de todas las estaciones que contaban con permisos, no precarios, pero permisos dados por autorización anterior al reglamento. Después hablaba sobre estaciones radioaficionadas en particular, esto tiene que ver con conceptos de radiofusión y radioaficionados, conceptos generales, en global a los dos servicios. Dice, en todos los casos que se instalar una estación de radiodifusión o de aficionados, el interesado deberá solicitar por escrito a la Dirección de Servicios de Radiocomunicaciones la autorización correspondiente en la forma establecida en el apéndice 3, más adelante. Ninguna estación de radiodifusión o aficionado podrá ser puesta en funcionamiento sin haber cumplido la disposición anterior y obtenido la licencia respectiva, salvo lo dispuesto por el inciso D del artículo 13 de este reglamento. Es decir, en buen romance lo que dice, ahí está el otro documento, dice, fíjense, ninguna estación, ¿no? Tenía que tener una licencia y los operadores tenían un certificado para operarlas. Por eso los dos documentos. Bueno, las personas que manejan estas estaciones deberán poseer certificado operador de estaciones de radiodifusión. Esto está mal, ¿no? Debe ser de radiodifusión o radioaficionado. Acá, genéricamente, habla de radiofusión y radioaficionado y dice que es de radiodifusión. Bueno, está mal hecho. Es pedido por la Dirección de Servicios de Radiocomunicación y los certificados operadores de estaciones de radiodifusión y de aficionados, bien, acá abajo está arreglado, se han expedido por un periodo de 3 años. Y acá tenemos, lo vimos en el chat, es un permiso, el primero es un permiso de estación de aficionado, una licencia de aficionado, y el segundo es de un operador de radiodifusión. Acá hay otra, esta ya en el caso de aficionados. Estas reglamentaciones se hicieron en el marco, estas documentaciones, estas se hicieron en el marco de la ley de 1929, esta es en la posterior. En el año 1945 una reglamentación, pero tenía el mismo concepto, ¿no? Concepto de licencia más certificado. Y la licencia era, fíjese que dice acá, ¿no? Acá dice CX2 Charlie India. Decía indicativo oficial. El indicativo oficial, el distintivo de llamada, pertenecía a la estación, no al aficionado. El aficionado no tenía, es decir, el operador no tenía distintivo. Por lo tanto, no era el aficionado, era un operador de este tipo de estaciones que sí, el depositario de la estación, el depositario distintivo de la estación. Pasa con los otros servicios, ¿no? Es decir, póngale, el distintivo llama CX14. CX14
no pertenece al dueño de la emisora, sino a la estación como tal. Bueno, la reglamentación uruguaya de Washington de 1927. Vamos a ver qué se tomó a pie de la letra de la reglamentación de Washington. En el artículo 14, definición de servicio. Se mantiene este concepto más o menos hoy ampliado, pero es el mismo. Dice, en este reglamento, una estación de aficionados es una estación utilizada por un aficionado, es decir, por una persona debidamente autorizada que se interesa en la técnica radioeléctrica con fin exclusivamente personal y sin interés pecuniario. Lo que dice ahí, sin fines de lucro. Dice. El mismo texto desde 1927, 1929 hasta la fecha. Y ahí está abajo el texto como se lo calcó de la conferencia de Washington. Certificado de licencia. Dice, ninguna persona podrá operar una estación de aficionado de primera clase o de radiotelefonista sin poder ser el certificado de aficionado correspondiente. Las licencias de estación de aficionados serán individuales e intransferibles. La Dirección de Servicios de Comunicaciones pedirá 2 clases. Había 2 clases de licencia, de primera clase y de radiotelefonista, o sea, operadores de telefonía. Bueno, exámenes. Recuerda que en 1927 hubo una gran discusión de que los radioaficionados, los aficionados tenían que demostrar su idoneidad técnica y reglamentaria con respecto para operar en sus estaciones, cosa que se mantiene hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy día los aficionados están obligados a demostrar, por más que a alguno no le guste y quieren que le regalemos el permiso, a demostrar sus conocimientos, ¿no? De acuerdo a la norma que hoy está en vigencia, UITR M1544, donde está todo el temario. Muy bien. Ya en aquel momento, 1927, y en la reglamentación de 1929, decía, el certificado de aficionado de primera clase se entregará a toda persona que rinda examen satisfactorio sobre los siguientes puntos. A, conocimiento sobre el funcionamiento y manejo de los aparatos que propone emplear. B, conocimiento de las disposiciones del presente reglamento. C, nociones elementales de radioelectricidad y electricidad general. Y después, este concepto, código Morse internacional en transmisión y recepción a 10 palabras por minuto. Esto, por supuesto, hoy no está en vigencia. Es una opción que tienen las administraciones de exigirlo o no exigirlo. Pero, como se ve, ya en 1929 había que dar examen, si no, uno no podía ser radioaficionado. Hablando también, dice el certificado de examen. El certificado de aficionado radiotelefonista, que era el de menor clase, será entregado a toda persona que por examen demuestre conocer el funcionamiento y manejo de los aparatos que utilizará y las disposiciones del presente reglamento. Todo eso recogido de Washington. Bueno, las bandas de aficionados, bueno, son las mismas que tal cual establecía Washington 1927. Era un calco de lo que hay acá. Lo que vendría a ser 160, lo que vendría a ser 80, 40, 20, 10, y en aquel momento se llamaba 5 metros. Sí, estábamos más cerca de 5 que de 6 metros. Pero, te ve, los límites son los mismos. Bueno, sobre banda, las estaciones de aficionados radiotelefonistas, esto en especial los radiotelefonistas, solo podrán transmitir en telefonía en las bandas de frecuencia indicadas en el artículo anterior, con excepción de la banda de frecuencia de 7000 a 7300 y de 14 a 14400. O sea, en realidad la radiotelefonía era el método restringido que se utilizaba, ¿no? Todo el mundo pensaba en radioaficionado como telegrafista. Potencias. Las estaciones aficionadas de primera clase o de radiotelefonista solo podrán utilizar una potencia máxima de antena de 100 watts, en aquel momento se decía, dentro de zonas pobladas y en un radio de 10 kilómetros de estaciones donde haya estaciones del Estado, o particulares autorizados por el mismo, y fuera de esto podían utilizar hasta 200 vatios. Cuando en Uruguay surge la radiodifusión oficial, las estaciones de Montevideo sufrieron un gran golpe. Después en algún momento lo vamos a ver. Incluso se le cobró un impuesto para financiar. Ustedes saben que para financiar la radio oficial, la radiodifusión oficial, que era el SODRE, se le cobraba un impuesto de 10 pesos a los aficionados por cada permiso, por cada licencia. Mucho dinero. Comunicaciones internacionales. ¿Tá? Hasta hoy día este concepto existe, ¿no? Y fue recogido en Washington.
La Dirección de Servicios de Radiocomunicaciones prohibía el intercambio de comunicaciones entre las estaciones de aficionados con otros países cuando la administración de el otro país notifique su oposición en ese intercambio. Esto lo vimos, hasta hoy día hay 4 ejemplos en el mundo que se ponen en vigencia. Forma y naturaleza de los mensajes. Cuando ese intercambio sea permitido, o sea, entre estaciones que no tengan prohibido expresamente la comunicación internacional, salvo autorización expresa de la Dirección de Servicios de Radiocomunicaciones, deberán efectuarse en lenguaje claro y limitarse a los mensajes que tengan relación con las experiencias y observaciones de un carácter personal por las cuales, en virtud de su falta de importancia, no haya razón para recurrir al servicio telegráfico público. También decía, ninguna estación de aficionado podrá hacer transmisiones de música, noticias, etcétera, en forma de broadcasting, radiodifusión, ni transmitir en ninguna forma correspondencia comercial, con excepción de lo dispuesto en el artículo siguiente, que eran las excepciones que había para casos de emergencia y demás. El artículo 16 decía, las estaciones de aficionados no podrán comunicar con estaciones particulares comerciales u oficiales sin autorización especial, excepción hecha en casos de emergencia. Sobre la identificación, establecía que en el curso de las emisiones todas las estaciones de aficionados deberán transmitir su indicativo de llamada a cortos intervalos, copiado tal cual de la reglamentación de Washington 1927. Tipo de emisión, queda prohibido el uso de transmisiones de ondas amortiguadas, o sea, chispa. Ya se vio la oposición que había con la utilización de la chispa en 1927, por más que se permitió hasta el año 1947 seguir utilizando transmisores de chispa, donde iban a ser eliminados totalmente, para un plazo de 20 años para utilización, pero en el caso de los radioaficionados, ya en Washington se ha dicho que la chispa no se permitía más. Sobre el distintivo de llamada, el artículo 18 decía, y esto es interesante, a partir del 18 de julio de 1929 las estaciones de aficionados completarán su actual característica, decía, de llamada con el prefijo CX, por ejemplo, CX1F y CX2BT, ponía de ejemplo. Como intermediaria de llamado se utilizará la palabra DI, por ejemplo, CX1F de CX2BT. ¿Ustedes recuerdan la discusión que hubo sobre la intermediaria? Bueno, en Washington se impuso el concepto británico de utilizar el D, el que siempre se ha utilizado, y no lo que recomendaba la IARO, y bueno, la reglamentación uruguaya lo pone a texto expreso. Ustedes saben que en aquella época salían con otra cosa, eran sancionados, ¿no? Y bueno, en el caso de Uruguay, en esta conferencia se reservó el CWA hasta CXZ, y se establecía que, incluso hablaba que las estaciones de aficionados tenían que tener 3 letras. Nadie le hizo caso, se hizo hasta 3 letras, porque la mayoría del mundo se utilizaron 2, en el caso de Uruguay. Bueno, pero a partir de ese momento, como dice, a partir de julio, 1 de julio de 1929, o sea, hace unos 2 años, se celebraron los 90 años de la utilización del prefijo CX o la identificación de nacional CX como radioaficionados. ¿Qué se hizo? Todas las estaciones hasta ese momento no tenían prefijo. A partir de ahí se le antepuso el prefijo y se solucionaron todos los temas que había hasta el momento. Bueno, las particularidades que tiene la reglamentación uruguaya. Bueno, decía que las transmisiones de estaciones de aficionados en la banda esa que sería de 160 metros, deben ser suspendidas entre las 21 y las 24. Yo no sé por qué, no tengo ni idea. Bueno, un aficionado por medio de una estación de aficionado podrá, dentro del territorio de la República, caso excepcional, con países que no se opongan a ello, transmitir o entregar mensajes de carácter personal siempre que al así hacerlo no reciba directa o indirectamente ningún beneficio pecuniario o retribución de ninguna clase. Quiere decir que estaban autorizados a enviar mensajes a terceros. Esto entró una nebulosa, después se reglamentó y demás, y ahora hoy día, por supuesto, está totalmente prohibido, ¿no? O sea, un caso de emergencia. Queda terminante prohibido a todo aficionado utilizar su estación transmisora para hacer comunicaciones maliciosas o inmorales que afecten las buenas costumbres, así como también transmitir noticias falsas y engañosas. Una reiteración, ya se había dicho antes en los consejos generales. La Dirección de Servicios de Radiocomunicaciones podrá conceder permisos especiales para realizar lo que serían las estaciones experimentales,
para instalación o funcionamiento de estaciones para realizar experiencias de índole científica. Es un concepto que se basó durante un montón de tiempo. Hoy día no está en la reglamentación uruguaya, hay un caso. A los aficionados de primera clase que lo soliciten, las solicitudes para estas estaciones deberán contener una descripción de las experiencias que se proponen efectuar, indicándose además la potencia y frecuencia de ondas que se desean emplear. Todos los ensayos y transmisiones de las estaciones experimentales deberán hacerse estrictamente de acuerdo con las condiciones que se estipularan en cada licencia. Cualquier infracción dará lugar al retiro inmediato de la licencia. Ustedes recuerdan que yo dije al margen de que no existe más este concepto de estaciones experimentales, operaciones experimentales, ¿no? Dentro del concepto de radioaficionado. Bueno, hay un caso. Yo después lo voy a retar para que en el grupo me digan que hay un caso, solo un caso, en el cual se permite algún tipo de permiso, un permiso de carácter experimental. Capaz que alguno lo sabe, si hicieron los cursos nosotros lo saben, pero capaz ya no olvidado. Después yo le voy a recordar incluso la pregunta que le hice ayer que no me la contestaron. Bueno, después sobre la distribución distrital. Hablamos de distrital, acá es departamental, pero a nivel mundial esto se llama de distrito, ¿no? La particular que tenemos, que es copia de la idea de la copia de la reglamentación argentina, que es anterior, ¿no? Yo supongo que ese es el origen de esta cosa tan horrible que tenemos. Bueno, en definitiva, tenemos la misma distribución departamental o distrital que se tiene hoy día, con una cosa rara. Fíjense, tenemos todo lo que pasa hoy día. La cosa rara es que en la reglamentación, que es del año 1928-29, el departamento de La Valleja se autodenominaba, se le ponía Minas. Cosa rara porque el departamento de La Valleja empezó a llamarse La Valleja como tal en 1927. O fue un error del que hizo el reglamento, o este reglamento ya estaba siendo considerado con cierto tiempo anterior a ese diciembre de 1927. ¿Se entiende, no? O estas consideraciones son anteriores a 1927, cuando el departamento de La Valleja se llamaba Minas. Estas pequeñas cosas permiten explorar algunas cosas que no podemos hacerlo por otro lado directamente porque no existe referencia de ningún tipo, ¿no? Y una cosa interesante, que las estaciones portátiles, que se suponía que iba a haber, se limitaban a la utilización de la letra Z. Ustedes saben que en la reglamentación de 1945, que estuvo en vigencia hasta 1994, las estaciones portátiles o móviles se identificaban anteponiendo la letra Z al distintivo llamado de la persona. O sea, si yo operaba una estación móvil, tenía que hacer un trámite incluso un móvil de mano, ¿no? Tenía que hacer un trámite en la Dirección Nacional de Comunicaciones, se me da un permiso que me decía que yo iba a operar determinada estación, bla, 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 y se me permitía la utilización, en este caso sería el distintivo CX1 Zulu Foxtrot Uniform. Y yo tenía que, cada vez que me tenía que comunicar con mi aparatito, tenía que hacerlo con ese distintivo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de radioaficionados X. Hoy pasé a algo antes y después. Ustedes saben que, como se dijo, por algo que no se conoce, al menos yo no lo conozco y no pude investigarlo, no encontré en ningún lado. Ya había radioaficionados antes de 1929, no se sabe por qué concepto, y se le otorgaba con el concepto general este tipo de distintivos que no contaban con ningún tipo de identificación de nacionalidad. O sea, era un número y 2 letras a usanza de los Estados Unidos. Bueno, acá tenemos varias cuestiones, ¿no?, de aquella época, ¿no? Se supone que son anteriores a 1929, sin embargo hay algunos que no sé, sigue utilizando, como este de 1930, sigue utilizando las cuestiones porque las tendría de antes, ¿no? Incluso este 1829, o sea, ya en este momento, a partir de julio, hacía ya dice 3-2, es marzo, este hombre está... Y acá tenemos Mantegani, esta figura es importante. Después lo vamos por acá. Bueno, y acá tenemos otros más también. Y esto era cuando, recuerdan que se hizo la cosa horrible de colocarle como prefijo Y por Uruguay para identificar, previo a 1927.
la reglamentación de Washington 1927. Y acá tenemos una rareza. Este es un señor que ya estaba en el Radio Club Uruguayo, sin embargo seguía utilizando un OBN. Sería por nostalgia o lo que más. Es más, en 1948 todavía tenía las cueciales como CX1OBN. Este es Ignacio Piri García, es un connotado radioaficionado, pero no sé por qué hacía esto en sus cueciales. Y bueno, yo les conté más de una oportunidad de este tema, ¿no? En Uruguay existió una publicación de muy corta vida, 3 números, y en el tercer número nos dio esta joya, valiosísima joya, de reportarnos, no sé, serán 40 distintivos Yamaha que en aquella época existían. ¿Ah? Incluso usted ve que continuará, no continuó nunca más. Esta creo es la primera guía CX, al menos pública, que se tenía y que hoy se conserva, ¿no? Y ahí marqué con algunas flechitas algunos de los nombres que veníamos trayendo desde antes. CX1 Alfa. A ver, esto es de julio de 1930. Ya estaba en vigencia el reglamento. Es decir, creo que esto se utilizaba por costumbre. Y quizás vengan, porque hasta hoy día nosotros nos comunicamos VHF, ahí como 1FU, uno yo qué sé, uno Bravo Eco, sí, no usamos el prefijo CX, ¿no? Pero en realidad esta gente ya era CX, ¿no? Hacía un año ya que esta gente contaba con el CX, en este caso CX1 alfa-alfa. Pero el 1 alfa-alfa era Esteban Dalorto, que era uno de los que estaba allí en las instituciones. Por eso, ¿te acuerdas que yo lo recuerdo? Bueno, 1 alfa bravo, ni más ni menos que Claudio Zapelli, ¿no? Incluso fíjate en la calle, Pedernal 1922, la que acabamos de decir. Después tenemos Mantegani, que después vamos a hablar de Mantegani en particular, no relacionado al Sodre, pero sí dando datos sobre el Sodre, era un radioaficionado importante. 1AM, vimos las cueciles, ¿no? Fíjense. Acá está la cueciel de CX1AM, ¿no? O 1AM, ¿no? Ahí, bueno, es la misma. Y aquí, acá, Mantegani, Américo Mantegani. Bueno, Piacenza, lo vimos en la lista. Misiol Pérez, también lo vimos en la lista. Legrand, fíjese que el presidente de Montevideo Radio Club y quien representó a Uruguay en la conferencia de ayer, Enrique Legrand, era CX1 Alfa Papa. En el momento que viajó era 1 Alfa Papa. Bueno, tenemos acá una rareza. ¿Por qué la puse en la fecha al revés? Porque es una cosa, fíjese, no es una rareza. Hay 2 señores acá, R y I Anaya. El concepto era que la estación era 1 a U. Sin embargo, tenía 2 operadores. Algunos sería el primero y el segundo sería el segundo operador. El concepto de que el titular o los titulares de la estación no eran los depositarios del distintivo Yamaha. Carlos Butler, recuerdan que se los mencioné, incluso Butler tenía 1 Alfa Extra y 1 Charlie Bravo, porque tenía dos domicilios, ¿no? Uno es un personal en Barrio Carrasco, en aquel balneario Carrasco, y en la calle San José también tenía su segundo distintivo, dentro del primero. J. Rabasa, ¿por qué lo puse Rabasa? Rabasa es el dueño y fundador de CX40, entre otras CX40 Radio Fénix. Y bueno, tenemos ahí a Butler como tal. O sea, esta pequeña listita que tenemos ahí, que no se publicó más nada, fíjense, hay un señor con 3 letras. ¿No? CX. No, en realidad es 1 Bravo Hotel y le pegaron acá R. Rossi. Bueno, sería una locura, 3 letras en aquella época. Pero, bueno, esta es la única referencia que tenemos radioaficionados en aquella época. Y que va de Montevideo y hasta el número 1 y las primeras letras de la C. Y acá tenemos el post. El post CX. Ya con la aplicación del reglamento de 1929, después de julio, los distintivos empezaron a hacer ya utilizando el CX. Fíjese, año 1931, 1900. Bueno, son todos de la década del 30, ¿no? Incluso este 1CX, CX1CX, está acá. O sea, antes y después. Bueno, en realidad esto es una colección de cueceles de los años 30.
que van desde 1900, esta colección en particular, 1931 hasta 1939, porque después en el año 39 pasó algo, y la actividad de radioaficionados quedó colgada por unos cuantos años, la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estas QSL en realidad van justamente hasta el año 1939. ¿Ah? Algunas ya incluían diseños interesantes, ¿no? Pelota fútbol, fíjense, ¿no? Ya había esto, ya Uruguay había sido campeón del mundo y nada más en el coche, entonces como que alguno tenía cuestiones humorísticas. Durante mucho tiempo se utilizaban cuestiones humorísticas, ya diseños y demás, no solamente, como había sido la norma hasta anteriormente, solamente el distintivo llamado. Bueno, estimados señores, con esto hemos concluido.